Tips para recordar. Hoy la iglesia está celebrando la vida de San Antonio de Padua, un hombre que se hace santo a través de un encuentro personal e íntimo con el Señor. Hombres del común que se hicieron santos a través de esa experiencia y de ese interactuar con el Señor y que eligieron como ejemplo de vida a Jesús. ¿Quién fue San Antonio de Padua? Se dice que de San Antonio de Padua, que nace en Lisboa más o menos en el año de 1195, en Arcelia, y muere en el año de 1231 junto a Padua. Fue un santo franciscano de origen portugués, sacerdote y doctor de la iglesia. Su nombre de nacimiento era Fernando Martins y era hijo primogénito de Martín de Alfonso Caballero, portugués, de una noble familia, y de María Taveira. Más o menos hace sus estudios de escuela catedralicia, donde un tío suyo era maestre de escuela. En el año de 1210 ingresa al monasterio de los canónigos regulares de San Agustín de San Vicente de Fora, cerca de Lisboa. Allí tuvo como maestros a grandes personalidades de la época, que influyeron mucho en su vocación. Pero, al saber que era de noble cuna, su familia se opuso para que él siguiera en este monasterio. Para él evitar esto y para evitar que él tenía esta vocación y este llamado con el Señor, entonces decide prácticamente renunciar a su herencia y se traslada en el año de 1212 al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, importante centro de enseñanza religiosa donde se hablaba de teología y había una gran y amplia biblioteca. En este otro lugar recibe grandes influencias de profesores de escuela teológica, San Víctor, y a través de ellos, de estos profesores, va estudiando y va entendiendo el concepto de Dios y el actuar de Dios en el hombre. Pero en el monasterio se vio afectado por el enfrentamiento entre el rey Alfonso II de Portugal y el Papa Inocencio III. Su propio prior, Juan, fue excomulgado por apoyar al monarca portugués. Hacia el año de 1219, fecha en que probablemente ya era sacerdote, conoció a la pequeña comunidad franciscana en la cual él sintió un gran ejemplo de vida por su sencillez, la nobleza, por el trabajo fraterno que tenían con los más necesitados y por ese voto de pobreza. Pero poco después, cuando llegan al monasterio y al ver la vida de algunos mártires, decidió ingresar a esta nueva orden que a causa de su reciente creación no era muy conocida ni muy extendida en el mundo, pero aún así, entonces acepta este reto. Más o menos en el verano de 1220 se dice que pudo haber recibido el hábito como franciscano, en la que cambió el nombre de Fernando por el de Antonio. El eremitorio de Olivais estaba dedicado a San Antonio Abad, símbolo de su camino de vida. Tras un breve noviciado impulsado por el ejemplo de los mártires franciscanos, parece que en el otoño de ese mismo año se embarca a Marruecos, junto con otros compañeros y hermanos de orden, entre ellos Felipe de Castilla. Pero al llegar propiamente a Marruecos le da la malaria, y enfermedad que lo acompañará durante todo lo largo de su vida. Convaleciente todo el invierno, se vio obligado a abandonar este país. Su intención solamente era llegar a las costas españolas y desde allí volver por tierra a Portugal, pero una tempestad llevó el barco en el que viajaba hasta Cilicia. Permaneció algún tiempo en Milazzo, costa noreste de la isla, donde había una comunidad franciscana. Para completar su recuperación, en junio de 1221 asistió al capítulo de su orden de Asís. Ese capítulo se conoce como el capítulo de las esteras, que convocó a 3000 franciscanos. Allí conoció personalmente a San Francisco de Asís y decidió ya no regresar a Coimbra para ponerse al servicio de Fray Graciano, provincial de Romaña, circunscripción franciscana que abarca todo el norte de Italia. Fue allí entonces donde tiene estos encuentros personales e íntimos con el Señor. Más o menos hacia el año de 1224-25, sus superiores lo trasladaron al sur de Francia, donde los albineses tenían más fuerza que en Italia. Su método para combatir la herejía consistió en llevar una vida ejemplar, en charlas a las personas sencillas, de una catequesis para fortalecer la fe cristiana. Prosiguió sus enseñanzas teológicas en Montpellier, donde se formaban franciscanos y dominicos que iban a ser guardián del convento en otros conventos. En el año de 1225 se establece y prácticamente se radica como franciscano en aquellas ciudades antiguas, pero eremita benedictina, y fundó un convento cerca a Brives. Es así como conocemos entonces que San Antonio de Padua fue un hombre
que en general lo primero que hace es renunciar y tener un cambio de vida, de una verdadera convicción en el Señor. Sobre la regla franciscana debemos tener en cuenta que acepta la humildad y la sencillez de Dios. Recordemos, tips para recordar, y que así como San Antonio de Padua descubrió a Dios en medio de las cosas sencillas, siendo de una familia noble, tú y yo lo podemos hacer.